Nos iba a estar visitando Diego Fischer, no es la primera vez que está con nosotros, ya ha venido a presentar otros libros, pero en esta oportunidad La Gran Farsa, retrato de un país en llamas. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muy bien. Buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Otro nuevo hijo. Un gusto de estar acá. En la presentación, cuando se describe el libro, ¿no? Se dice, es el fin de la leyenda romántica de los Tupamaros. ¿Por qué? Porque es el fin de la leyenda romántica, porque el libro está basado en una investigación que aporta una cantidad de documentos, una enorme cantidad de documentos, que fueron liberados recientemente en Inglaterra del archivo del Foreign Office, o sea, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, y cuenta la historia como sucedió y no como se ha relatado hasta ahora. Entonces, aquellos que eran este grupo de terroristas que eran una suerte de Robin Hood, bueno, en este libro esa historia cae, ese relato, como se llama hoy, se dice, suele decir, hoy cae. Porque se muestra con toda su, en casi toda su dimensión y crudeza lo que pasó en esos años. Particularmente en el año 1971, que es un año fundamental en nuestra historia reciente, por una sucesión de hechos muy cruentos y hechos políticos también muy importantes. Y esta historia hace foco fundamentalmente, y por eso lo del Foreign Office, en el secuestro del embajador británico Jeffrey Jackson, del que se acaban de cumplir el 8 de enero, 54 años. ¿Cómo fue dar con el material, no? Perdón, Coco, no. y poder, toda la peripecia de llegar a esto y, bueno, analizar... Bueno, este era un tema que yo lo tenía en la mira, que debió postergarse porque los archivos se liberaron 50 años después de los hechos. Comenzaron a liberarse, los del Foreign Office. Había otros archivos que estaban disponibles que también consultamos en la Universidad de Cambridge. Pero, ¿qué pasó? En 2021, cuando tocaba abrirse esos archivos, estábamos en pandemia. Y entonces ese proceso demoró un poco, un año, casi 2. Y bueno, cuando comenzamos a recibir esos documentos, empezaron las sorpresas. No porque uno no supiera de la historia real y no del relato falso o armado, sino porque una cosa es uno saber de ese relato y otra cosa tener la documentación. Claro. Que lo avala. Una cosa es lo que te contaron. Claro, o lo que uno vivió siendo, aunque fuera muy chico, muy niño, o lo que uno puede recoger en la prensa, cuando digo la prensa, los diarios de la época, que es, la información es muchísima y es muy impactante. Y otra cosa es tener los documentos, los informes, las negociaciones que se llevaron a cabo en Santiago de Chile con Salvador Allende, el presidente Salvador Allende de mediador. Y bueno, hay una serie de hechos que son los rescates que se pagaron. Claro. Siempre se negó que se hubiera pago un rescate por el embajador. Y las condiciones en las que vivió el embajador Jeffrey Jackson, como vivieron también los otros 10 secuestrados de ese tiempo, ¿no? Y además hay documentos encontrados en Uruguay en los lugares más obvios que uno podría suponer que no había ninguna información nueva que recoger. Y sin embargo, gracias a la ley de acceso a la información, pude acceder, valga el juego de palabras, a documentos muy importantes de la inteligencia policial de la época que estaban en el Ministerio del Interior y que nadie los había consultado. Ajá. Y en esos documentos, por ejemplo, que es otro hecho muy importante e hilo conductor del libro, está cómo la fuga del penal de Punta Carretas, que se dio en la madrugada del 5 al 6 de septiembre del año 71, ya era prevista por la inteligencia policial en marzo de ese año. No era prevista para esa fecha, sino para mucho tiempo después. Pero sabían que ese hecho se iba a producir. ¿Cómo impactó eso en el gobierno de Pacheco? 101 Tupamaro fue. Claro, bueno, fue el gran golpe. El gran golpe, pero sobre todo en la policía.
fue la gran humillación para la policía. Porque habían 101 tupamaros y 10 presos comunes, ¿no? En total se fugaron 111. Pero ahí estaba toda la cúpula del movimiento tupamaro, desde Sendic a Mujica, toda la cúpula y guerrilleros de los que habían cometido delitos de sangre, ¿no? Y esos hombres, primero se había producido la fuga de un par de meses antes de Cabildo, donde fugaron 38 mujeres, entre ellas la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Y mujeres que también actúan en el operativo El Abuso, que es así como se llama, de la fuga de Punta Carretas. Pero fue una gran humillación para la policía porque esos terroristas, esos guerrilleros, habían sido capturados a lo largo de los últimos 4 años, del 71 para atrás, por la policía. Y en esos operativos habían muerto oficiales y guardias civiles. Entonces fue una gran humillación. Y para el gobierno de Pacheco también fue un golpe durísimo. Pero también eso lleva a que el presidente constitucional convoque a lo que se llamaba las fuerzas conjuntas para hacerse cargo del combate a la subversión. Ahí estamos viendo en pantalla la operación Tero y la operación Abuso. Claro, la operación Tero fue la noche antes o la tardecita anterior a la fuga, por eso Tero, para distraer a las fuerzas policiales y a las fuerzas del orden. Fue una gran azonada en el cerro, ¿no? Que fue, digo, muy espectacular. No hubo muertos, pero sí decenas de ómnibus incendiados, es decir, esa zona de... Esa distracción. Claro. Esa fue la distracción. Mientras tanto, comenzaba la fuga. Diego, ¿vos creés que quien lea este libro va a tener un concepto diferente o nuevo sobre... Y va a tener la posibilidad de acceder a otra mirada. Los guerrilleros. Va a tener la posibilidad de acceder a otra mirada de lo que nos han contado hasta ahora. Y que ha hecho carne en la gente. Porque este relato comenzó en el año 85 y bueno, hasta hoy ha ido ganando, son muchos años también. Claro, ¿no? Claro, es un tema que provoca mucha división. Pasó hace poquito con las declaraciones de Lucía Topolansky. Es distinto. Pero vos Digo, no pensaste antes de escribir el libro o te dio miedo, ¿Miedo? esa división o esa... ¿no? ¿Por qué? No sé, como Es un meterse tema de- en temas álgidos a veces... No, lo tomé casi como un deber. Como un deber, y yo lo digo en el prólogo. ¿Por qué escribí este libro? ¿O por quién escribí este libro? Que son mis hijos y mis nietos. Porque no quiero que en ningún momento vuelvan a vivir en un país como fue el Uruguay en esos años. Y bueno, y aquí hay muchos elementos y hay una gran víctima que lo representa, está en el libro, entiendo yo que está muy bien representada por la señora, por donde huyen los tupamaros, que es una señora encantadora que aún vive, con 96 años, muy lúcida, allí en Solano García 2535, Serrana Uliso, y era la típica familia de clase media uruguaya, que fue la víctima de la violencia de los terroristas y después de la violencia de la represión que ejercieron los militares durante la dictadura. Es decir, la gran víctima fue la clase media uruguaya. Y bueno, es una lectura que aporta mucha información que hasta ahora no había trascendido. Basada, como decías, en esos En documentos. documentos. ¿Cuánto influyen gobiernos como Cuba, Chile, Mucho. Inglaterra? Mucho. Bueno, Inglaterra fue víctima, si se quiere, de la situación porque tenía nada menos que a su embajador secuestrado en una de las cárceles del pueblo, como estuvieron los otros 10 secuestrados. Porque estos se enmarcan en lo que los tupamaros llamaron el Plan Satán, que era secuestrar a figuras muy importantes de la diplomacia y empresarios y políticos muy importantes. Comenzaron con Dan Mitrione en julio del 70 y bueno, lo terminan ejecutando 3 semanas después, ¿no? Después sigue el cónsul general de Brasil, Aloysio Díaz Gomide, luego un técnico que nada tenía que ver con nada, es decir,
políticamente no tenía ningún compromiso, era un técnico norteamericano que estaba asesorando al Ministerio de Ganadería en temas de suelos y que lo tienen que liberar allá por febrero porque se les moría, porque les dio un infarto en una cárcel del pueblo. Y el 8 de enero comienza, el 71, perdón, esto fue en el 70 lo que estaba comentando, el 71 debutan secuestrando a Jackson. Y bueno, por supuesto, y viene un emisario de Inglaterra y comienzan luego las negociaciones que se hacen en dos frentes. Santiago de Chile, donde había muchos tupamaros jóvenes que habían optado por exiliarse, que es una posibilidad que daba la Constitución de la República, y alguno de ellos que luego va a tener un destino muy trágico, muy próximo a Salvador Allende. Y Allende tiene un papel muy activo se puede decir sin temor a errarle o a equivocarse uno, pese a que ha sido desmentido, que Allende fue la figura clave para que Jackson fuera liberado 8 meses y un día después. No vio la luz, había perdido la noción del tiempo, estaba en una cueva, no se puede decir cárcel porque eran jaulas donde estaban encerrados los secuestrados, de 1,70 m de altura, de 1 metro de ancho y de 1,90 m de largo, donde sí se le daba agua para beber, pero para higienizarse cada 15 días una palangana con agua. Dormía sobre una parrilla de hierro, es un eufemismo decir que era un colchón. Cuando lo liberan tenía 36 éscaras en su espalda. Y esa misma situación se dio con todos los otros secuestrados. La violación absoluta y total de los derechos humanos. El más sagrado, el de la libertad. Y después a las torturas psicológicas que eran sometidos. Se les hacía ingerir el suero de la verdad. A Jackson se le decía, bueno, primero eso, que perdiera la noción del tiempo. Y luego los interrogatorios larguísimos a los cuales era sometido. Eso es historia, eso es lo que sucedió, desgraciadamente, en una época en nuestro país. Y por otro lado teníamos un estado de movilización permanente en las calles con los estudiantes. Es una época muy trágica, mueren 10 estudiantes en ese tiempo, ¿no?, por las manifestaciones. Y también una clase media que se manifestaba a través de sus gremios en movilización permanente, porque el país estaba sumido en una crisis económica que no venía, no había empezado en la década del 70, a fines de los 60. Había empezado en 1956. Y esa clase, poderosísima clase media uruguaya que tan caracterizó a nuestro país, veía cómo iban perdiendo sus conquistas. Y obviamente se expresaba en movilizaciones, protestas. Fue una época durísima, sí. que cuesta imaginarse hoy que eso haya sucedido en nuestro país. Diego, ya está en todas las librerías. Sí, ya está la 4ª edición. Perfecto. Gracias, como placer siempre. enorme. No, Bueno, a ustedes. Y seguramente te Ven tengamos el por acá en la próxima historia. Bueno, el año que viene. Gracias. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Muchas ¿Vamos a la pausa? Dale. Hacemos pausa y ya venimos.